¿Existe la justicia en el derecho tributario? Bueno, es una pregunta bastante interesante como para empezar igual, ¿no? A ver, yo creo que como en todos los fueros, como en todas las ramas, hay jueces buenos, hay jueces malos realmente, hay jueces que no prestan atención a lo que fue pasando durante el expediente, lamentablemente, pero creo que lo más complicado que tiene el derecho tributario es que son juicios muy largos. Un juicio te puede llevar, son procedimientos muy estrictos, tanto en sede administrativa, que es donde vos empezás lidiando contra FIP, ponele, empezás en sede administrativa y después pasás a la judicial. Vos para tener una sentencia judicial puede estar mínimo 6 7 años. Entonces, la verdad que eso es justo hasta qué punto, ¿no? Porque yo pago un tributo y recién me van a devolver la plata en 7 años, no parece tan justo. Pero bueno, es como todo. La verdad que la justicia en Argentina es muy lenta y eso tergiversa un poco. Tributos, tributos, tributos. Cada vez que escuchamos esta palabra, nuestra billetera tiembla. Existen las tasas, las contribuciones y los impuestos. El derecho tributario es el árbitro que regula que pagues todo en tiempo y forma. Si no, ya sabes lo que pasa. En este episodio charlamos con Tomás Schiavini, abogado tributarista, que nos cuenta todo lo que tenés que saber sobre un tema que quita el sueño. Bueno, el derecho tributario en sí está para enriquecer al Estado o para ayudar al pueblo. No, a ver, yo creo que el derecho tributario es un conjunto, el derecho tributario en sí es un conjunto de normativas, es un conjunto de principios, de elementos esenciales, mediante los cuales se busca regular la imposición de tributos. Los tributos están constituidos por impuestos, por tasas y por contribuciones. Entonces el derecho tributario lo que busca es justamente hacer justicia respecto a si un tributo es constitucional o no, si está bien pagado, si está bien pagar una determinada alícuota, si está bien que lo pague alguien, que lo pague referido a una actividad en particular. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Porque me fui un poco por las ramas. De si el derecho tributario está para enriquecer al Estado o para beneficiar a la sociedad. Pero yo creo que está para impartir justicia o está para establecer diferentes topes y límites al Estado nacional, al Estado provincial y al Estado municipal en cuanto a la imposición de impuestos. O sea, hay impuestos tanto impuestos como, no sé, como tasas y como contribuciones, que te comentaba recién, que son totalmente inconstitucionales y que son hasta ridículos, ¿no? La verdad que hay un montón de casos, cada vez hay menos, pero igualmente se siguen abusando tanto el Estado en sus tres niveles, ¿no? Bueno, ¿y por qué hay tantos impuestos acá en Argentina? Y hubo una nota que no sé si la leíste, que salió hace más o menos 1 o 2 años, creo que era de Infobae, y después la replicaron todos los periódicos así importantes, Clarín, La Nación, que lo que básicamente decía era que había 170 impuestos en Argentina, que decía impuestos en particular, y que era el país con mayor cantidad de impuestos en el mundo. Ahí yo creo que hay una tergiversación en el sentido de que no es 163 impuestos, sino que son 163 tributos. La diferencia entre un impuesto y un tributo es que el tributo es el género, el impuesto es la especie, y el tributo está constituido por impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos no requieren, perdón, la existencia de sí, de una contribución por parte del Estado. Es decir, a vos te cobran por el simple hecho de, no sé, de tener una ganancia, como en impuesto a las ganancias. En el IVA te cobran por el simple hecho de comprar algo. Yo te compro la tablet, te voy a tener que pagar un 21% solamente por comprártelo. En cambio, una tasa requiere una contraprestación. Entonces, el Estado, por ejemplo, me cobra la tasa de justicia para brindarme acceso a la justicia. Me cobra, no sé, el ABL para barrarme la calle, limpieza ¿cómo es? Y luces. Así que alumbrado, barrido y limpieza. Ahí va. Entonces, lo que hay son 163 tributos, que no es lo mismo que impuestos, porque en realidad el Estado con las tasas te está dando un servicio, que puede estar bien o mal, ¿eh? Hay un montón de discusiones acerca de eso. Eh, Haciendo esa salvedad, me parece que igualmente Argentina tiene un sistema tributario muy fuerte, muy desordenado, en donde el Estado Nacional tiene ciertas potestades y las provincias y las municipalidades tienen otras, y lamentablemente no hay una coordinación.
Debería haberla, pero hoy en día no la hay. Bueno, de estos 163 tributos, para vos, ¿cuál está de más? ¿Cuál sacarías? A ver, y ahí también hay un tema. De los 163, hay 3 mediante los cuales se recauda creo que es entre el 80 y el 85% de la masa total. O sea, Argentina en 3 tributos nuclea el 80%. Impuesto a las ganancias, IVA y bienes personales. Después, por eso también la salvedad, ¿no? De que hay un montón de tributos que son por muy poca plata realmente, que obviamente muchos son constitucionales, otros no, pero realmente creo que hay que focalizar en esos 3 o en los que más generan. También ingresos brutos es un impuesto que genera mucho, pero es provincial. Y a ver, ¿qué impuestos yo creo que deberían tocarse, deberían sacarse? Yo creo que esos 3 los tienen casi todos los países del mundo. El IVA es un impuesto, yo no conozco ningún país que no lo tenga, pero sí creo que hay que hacerle modificaciones a IVA. Hoy en día, no sé, productos esenciales de los cotidianos pagan IVA, cuando yo creo que justamente, no sé, la leche, el azúcar, todos esos productos, bueno, que uno utiliza en la vida cotidiana y que son elementales para la dignidad humana, ¿no? Creo que esos no deberían estar grabados. Hay muchos que lo están, hay otros que no, que son muy pocos los que no lo están. Eso sería empezaría por ese lado, ¿no? Me parece que eso es lo principal. Después de impuesto a las ganancias, creo que la verdad Argentina tiene una alícuota mayor de 35%. Es muy alta para lo que es el resto del mundo. El mundo suele tener, digo el mundo, ¿no? Los países así ¿Qué es la alícuota? Perdón, la alícuota es el porcentaje del impuesto. Bien. En impuesto a las ganancias sería el 35% de tus ganancias, justamente. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál sacarías? ¿Cuál sacaría? Bueno, de ganancias, sacar no sacaría ninguno, te soy sincero. No. ¿De los 163? No, de los 163 sí hay un montón que sacaría por inconstitucional nomás. Bien. Yo te decía de los relevantes. Está bien, de los 4. Exactamente, de los más conocidos no sacaría ninguno. Hay una discusión con bienes personales. Bienes personales es el único de los más importantes que no todos los países lo tienen. De hecho, son bastante pocos. Te diría un 30% de los países desarrollados. Bueno. Yo personalmente, esto es una discusión que generalmente se da en lo que es el ámbito tributario, yo no lo sacaría porque me parece que ayuda a equilibrar un poco la riqueza. Pero sí le cambiaría muchas cosas. Hay alícuotas que son muy altas realmente y hay un montón de formas muy técnicas de evadir el tributo a las cuales acceden personas que tienen asesoramiento jurídico muy fuerte. Entonces me parece que eso también desequilibra, porque si vos tenés un estudio que te representa y tenés mucha plata, tenés formas de evadir el impuesto que no tienen otras personas. Pero bueno, eso sería lo que cambiaría un poco. Bien. Bueno, acá en Argentina hay un gran problema con el tema de las importaciones y exportaciones y es por un tema impositivo. ¿Por qué hay tantas restricciones a nivel tributario en este país? Bueno, eso es muy, muy interesante también. Te diría, la respuesta es política. Son restricciones tributarias y cambiarias, que ahora si querés hablamos un poco, pero la respuesta es política, que es el Banco Central tiene muy pocas reservas y no puede darse el lujo, entre comillas el lujo, ¿no? Porque la verdad que yo no estoy para nada de acuerdo con las medidas, ahora si querés las comentamos. Pero no permite que la gente importe o le pone muchísimas trabas para que no salgan dólares del país. Vos cuando importás obviamente tenés que pagarle a tu proveedor y le pagás en dólares. Entonces, se crearon 2 sistemas, te diría, en donde realmente hoy en día tenemos muchos clientes en el estudio en donde estoy que tienen muchísimos problemas para importar insumos y no pueden producir. O sea, tienen las empresas paradas porque no pueden producir. Y bueno, así muy breve, son medidas del Banco Central que no permite liquidar en dólares. O sea, vos querés comprarle dólares al Banco Central para vos pagarle a tu proveedor de afuera y el Banco Central no te deja. Esa es una, o también la aduana. La aduana lo que hace es, creó hace un tiempito, hace más o menos 2 años,
un sistema mediante el cual tenés que acreditar un montón de cosas. Yo quiero comprarte a vos, que vivís afuera, te quiero comprar algo, Sí. tengo que cumplir con un montón de requisitos. Y es muy difícil realmente cumplir con todos los requisitos. Y cuando vos cumplís, nos ha pasado con 2 clientes, tardan 1 o 2 años en habilitarte. Entonces, claro, en 2 años yo por ahí ya no necesito Claro. lo que quería, ¿no? Y sí. Bueno, justamente hablando un poco, ya metiéndonos en delitos tributarios. ¿Qué tipos de delitos tributarios hay? ¿Cuál es el más común? ¿Cuál es el más raro? Bueno, lo primero que te digo es que es muy difícil en Argentina, es muy difícil que alguien vaya preso por un delito tributario. Son muy pocas las personas, lamentablemente, que van presas. Hay muchas formas como también de zafar. Eh, pero los delitos así principales, te diría que es la evasión simple, la evasión agravada, que evasión es cuando vos mediante una maniobra, Sí. la ley lo llama engaño, maniobra o ardid, vos le ante AFIP le presentas una declaración jurada o eso, realizás una maniobra mediante la cual espera que vamos a No pasa nada. acá, cortamos Corte, acomodamos acá, mira. Acomodamos y seguimos. y seguimos. Ahora sí. Nada, a ver, la evasión simple y la evasión agravada básicamente se dan en casos en donde un contribuyente, mediante una maniobra engañosa, busca justamente eso, engañar al fisco y declararle en menos de lo que debería pagar. Bien. Por ejemplo, no sé, yo tengo que ingresar 100 mediante maniobras, que son también muy técnicas, ¿viste? Muy, muy engorrosas, le declaro 50. Entonces, bueno, me ahorré 50. Sí. Y si el fisco detecta eso, me va a venir a buscar por esos 50 que no ingresé, me va a pedir que lo pague, me va a poner una multa que posiblemente sea entre 2 y 5 veces, y además tengo la posibilidad de que si evadí más de 1,5 millones de pesos en un año, me van a iniciar una causa justamente por evasión simple. ¿Y esa causa es penal? Esa causa es penal, sí, podés ir entre 1 y 3 años de prisión, Ah, bueno. habiendo evadido un 1,5 millones. Eso es evasión simple y después tenés la evasión agravada, que es cuando superás el monto, no recuerdo exacto, creo que es 8,5 millones. Pero bueno, si evadiste eso en el lapso de un año, te pueden aplicar que, no recuerdo los años, pero creo que son de 2 a 5 Uf. en evasión agravada. Bueno, en tu caso en particular, con toda tu carrera, que ya la vamos a contar, ¿cuál fue el caso más particular que te tocó trabajar sobre un delito tributario o un delito en general? Más particular. Mirá, yo la verdad es que no es que esté en contra de la administración pública ni nada. O sea, yo creo que realmente hay mucha gente que hace trabajo muy noble. Pero a mí me pasó un caso muy particular, no tanto en lo que fue el caso, sino en cómo se desarrolló. Te lo cuento así muy breve para que te des cuenta de lo que me estoy refiriendo. Una vez tenía bueno, un caso nuevo sobre un tema que no se había tratado todavía en la justicia. Entonces, bueno, fui a ver la causa en aduana. Sí. Eh, Básicamente cuando a uno le llega un requerimiento, lo que hace es ir a ver la causa para ver cuáles fueron todas las actuaciones anteriores. Para ver cuáles son los fundamentos de AFIP y todo. Básicamente llegué, siempre te tratan, depende, ¿no? Pero como todo, muchas veces te tratan de forma bastante complicada. Y lo que me pasó fue que no habían actuaciones, lo cual es una infracción por parte de AFIP importantísima y puede hacer caer una causa, se puede caer porque no haya actuaciones. Uf. Ellos, ¿viste? Actuaciones sería... Expediente, no había expediente. Bien, ahí va. Cuestión que lo que me dijeron de muy mala manera, cuando yo reclamé que no me las estaban facilitando y que lo tenían que hacer, me dijeron, bueno, vení en 4 horas. En esas 4 horas armaron el expediente, eso está mal, eso es ilegal, lo hicieron de esa forma. Yo igualmente iba a hacer una presentación al respecto de que no me habían dejado ver las actuaciones, pero a las 4 horas voy y me las dan. Las habían impreso, viste, en el momento. Y cometieron un error y agregaron cuestiones confidenciales. O sea, había documentos a los que yo no tendría que haber tenido acceso.
Pero ¿qué pasa? Si a mí me dan un expediente, todo lo que está en ese expediente pasa a ser público para mí, que yo era el apoderado de la empresa. Cuestión que en un momento el jefe, que era un tipo que debía pesar, no sé, 100 kilos y debía medir 1,90, se da cuenta que yo estaba, bueno, sacando fotos, ¿viste? Empecé a sacar fotos como para después llevarlo al estudio y analizarlo bien. Claro, se da cuenta que me habían dado cosas que yo no tendría que haber visto. Tampoco era nada importante, ¿viste? Eran causas de otros estudios, de otros clientes en realidad, que no eran de nuestro estudio, eran de otros estudios. Claro. Pero bueno, a mí me servía para tener alguna que otra vista de referencia de que había muchas empresas en la misma situación que la nuestra. Entonces, bueno, básicamente cuando el tipo se dio cuenta, me pidió de muy mala forma que borre las fotos de eso. Yo le dije que no porque era parte del expediente. Entonces, y es algo que no es habitual igual, ¿eh? Pero me preguntaste por algo particular y te lo cuento. El tipo me quiso sacar el teléfono, me estiró su mano como para manoteármelo, Sí. me dijo que borre las fotos, estaba obviamente en aduana, ¿no? Yo, por suerte, logro como sacar la mano cuando él me la tira, guardo el teléfono Sí. y se me vino encima, ¿viste? Y quería básicamente agarrar mi teléfono. Bueno, por suerte, gente de intercedió. Él era el jefe, aparte. Ahí te das cuenta de lo tergiversado y de lo mal que está todo, ¿no? Sí. Y bueno, se lo llevaron. Los propios empleados se llevaron al jefe y me acuerdo por el que se había mandado la cagada, ¿no? Fue el que me terminó atendiendo y bueno, pobre el chico temblaba, ¿viste? Porque fue una situación muy fea. Pero así particular, sí, y también me ha pasado, ¿viste? Alguna que otro roce. Ah, sí. Pero sí, lamentablemente es bastante más frecuente de lo que debería. Bueno, quería meterme ahora un poco en lo que es tu trayectoria. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho Tributario? Bueno, la verdad es que yo lo decidí en tercer año cuando curso la materia. Era Derecho Tributario y Finanzas Públicas. Es como el primer acercamiento, ¿viste? Que tenés. La verdad que me pareció muy interesante. Primero porque sabía que era una rama que muy poca gente seguía. Aproximadamente tengo entendido que, no sé, el 5% de lo que es la UBA, Derecho, sigue tributario. Ahora no sé si habrá variado un poco. Pero bueno, eso me llamó la atención de decir, bueno, es una rama con mucha demanda y poca oferta. Pero también la verdad es que el profesor que me tocó muy bueno, Eduardo Lauzzi se llamaba, y bueno, la dio de forma, la verdad, muy, muy amena. Me di cuenta bueno, que estaba muy relacionado también con números, con toda una parte contable muy importante. Que bueno, eso también, antes de empezar Derecho estaba, viste, como muy... me llamaba mucho la atención tanto economía como contabilidad. Entonces fue como una forma también de mecharlo. Claro. Te diría que esos fueron los motivos y la verdad que no sé si me arrepiento, creo que no. ¿No? No, creo que es como la rama que más me terminó gustando. Bien. Bueno, ¿qué cosas o qué aspectos te fueron sorprendiendo a medida que ibas estudiando la carrera? En cuanto a materias, en cuanto a casos que tal vez les tocó ver durante alguna materia en particular, algo que te haya sorprendido de la carrera en sí, que no esperabas. Bueno, mira, en cuanto a la normativa, si se quiere, la verdad que en tributario y también pasa en muchas ramas, en derecho administrativo también pasa mucho, que como te decía antes, viste, es el género. Sí. Después en administrativo tenés muchas ramas, no sé, telecomunicaciones, tenés un montón, salud, tenés varias. Pero lo que me sorprendió es la cantidad de normativas que puede llegar a haber. A ver, te lo bajo a tierra. Obviamente nuestra ley fundamental es la Constitución, después vos tenés las leyes nacionales, tenés tratados internacionales, que hay muchos que tienen jerarquía de ley, o mejor dicho, superior a la ley, hay otros que tienen jerarquía superior que tienen jerarquía directamente constitucional, mejor dicho. Después, debajo de eso tenés los decretos del Poder Ejecutivo, después tenés las resoluciones generales, después tenés resoluciones que se aplican a casos particulares, tenés instrucciones, tenés circulares. La verdad que todo eso te va haciendo que tengas que estar continuamente actualizado. Claro. Que la verdad que está muy bueno, pero
uno por ahí cuando empieza la carrera dice, bueno, no sé, es la ley y la constitución. Claro. Y no, después tenés un montón de formas. Hay normativas que son solo en cuanto a las formas, ¿viste? Cómo hay que presentar los papeles. Y hay otras que no, que son normativas chiquitas Sí. o que se conocen muy poco, pero que te terminan solucionando un juicio. Bueno, viste que hay carreras que ya por el nombre en sí te dan un poquito de miedo. Sí. Esta es una. Sí, yo ahí tengo, viste, mis dudas. Yo creo que hay carreras mucho más difíciles. Arquitectura yo siento que nunca la podría haber hecho, siento que es muy, muy complicada, viste, el tema de las maquetas. Después ingeniería también creo que es una carrera muy complicada. Sí. Pero sí, en derecho, viste, hay que leer mucho, eso sí. Mucha memoria también. Sí, sí, hoy en día igual viste que tenés todo como, Bueno. todo la verdad que digital, tenés un montón, yo los números de las leyes por ahí no me los acuerdo nunca, entonces es como, lo googleás y en 2 segundos está, la verdad que, Bueno, y terminaste la carrera y entraste a trabajar en un estudio. exactamente, sí. ¿En dónde? Entré en un estudio jurídico, ¿el nombre? Sí. WSC se llama, Winner Soto Caparrós, estuve 2 años y ahora me cambié estoy trabajando en Rosolva y Rugés. Bien. Hace más o menos 5 meses. Entré en noviembre del año pasado. Bueno, ¿y qué haces específicamente en este estudio? ¿Dónde estás ahora? Bueno, hago tributario y aduanero. Hago un poco de todo, pero básicamente litigo más contra FIP, ¿viste? Eh, Litigo por tributos nacionales, no tanto lo que es municipal o lo que es provincial. Antes hacía más, ¿viste? No sé, litigar contra ARBA, en provincia de ARBA? Buenos Aires. ARBA es la agencia recaudadora de la provincia de Buenos Aires. Ahí va. Es como AFIP, Sí. pero en provincia. Bien, O contra HIP, que es la de la ciudad de Buenos Aires. bien. Después, bueno, hay en otras provincias, pero generalmente nosotros hacíamos más eso. En un país como Argentina, ¿es más difícil ejercer tu profesión? Eh, a ver, ¿te referís a lo que es el derecho El tributario? derecho tributario, sí. Y en derecho tributario te diría que ahora sí, porque realmente en los últimos años, no sé, el impuesto a la riqueza, hubo muchos cambios en el impuesto a las ganancias, realmente las normativas están siendo modificadas mucho por los gobiernos. Como te contaba antes, también importaciones y exportaciones, Claro. las modificaciones fueron enormes y muchas de ellas inconstitucionales. Entonces la verdad que te obliga a estar al día con el tema de las normativas. Está bueno, viste, en cierto punto, porque, bueno, es una profesión dinámica Sí. que van modificando todo el tiempo, pero la verdad es que estaría bueno tener un sistema tributario mucho más acomodado, mucho más estable que el que tiene Argentina. Realmente, bueno, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen gente de muchísima experiencia y trayectoria, que lamentablemente Argentina nunca ha logrado una estabilidad fiscal, Bien. que es un poco a lo que habría que apuntar, creo. Para darle previsibilidad tanto a la gente que vive acá, como también, bueno, por temas de inversiones Claro. eh, y eso. Bueno, y ahora estás haciendo un máster en Derecho Tributario Internacional. No, en realidad el máster es Derecho Tributario. Derecho Tributario. Sí, sí, sí. Ok. Ahora me falta la tesis, tengo que presentarla este año. Pero sí, sí, la hice en la Ditela. Sí. La verdad que la súper recomiendo. Yo igual la carrera la hice en la UBA, Sí. Que también la recomiendo. Pero nada, la verdad que está bueno también especializarse un poco. eh, porque bueno, como te decía, las cosas van cambiando de forma dinámica Sí. y hay que, yo creo que adquirir un método, ¿no? Totalmente. Para ir adaptándose continuamente. Bueno, una pregunta que me quedó en el tintero. Sí, obvio. Si nos podrías a los emprendedores y a las pequeñas empresas dar algunos tips o consejos para tal vez sacar algún tipo de ventaja en cuanto a lo tributario. Bueno, a ver, el primer tip que te diría, por cómo está el tema de las importaciones y exportaciones, principalmente las restricciones que hay a las importaciones, es que si hoy vas a abrir un emprendimiento que requiere insumos de afuera, lamentablemente te digo que no lo hagas. Es una lástima, ¿no? Porque bueno, el Estado Nacional está muy exigente en cuanto a la prohibición de importar si no cumplís, como te decía antes, ¿viste? Con un montón de normativas cambiarias y aduaneras. Tenemos un montón de clientes que tuvieron fábricas o partes de fábricas cerradas porque no pueden importar.
Después, bueno, uno va a la justicia, hay un montón de mecanismos, pero tardan. La Claro. verdad es que te puede llevar, no sé, entre 6 y 12 meses desde que tomás la decisión de ir a la justicia. Es una barbaridad de tiempo, o sea, hay gente que no puede estar 6 No. meses sin recibir un insumo. Así que mi primer tip sería ese, o sea, si vas a ver una empresa que requiera de insumos, no sé si es el mejor. Insumos del exterior, no sé si es lo mejor. Después, a ver, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un polo tecnológico en lo que es cerca del Gancho de acá, en Patricios. Sí, Parque Patricios. Parque Patricio, no me salía Regimiento de Patricios. Parque Patricios, en donde las empresas que se instalan ahí tienen exenciones impositivas, como por ejemplo, no sé, en ingresos brutos. Y la verdad que hay un montón de emprendedores tecnológicos que se pueden instalar justamente ahí, o instalaron las oficinas ahí. Creo que está bueno también investigar, porque muchas veces la actividad que uno va a hacer tiene alguna exención o tiene alguna mejora impositiva. Hay provincias que tienen tributos mucho más altos que otros, entonces por ahí te conviene operar más en una provincia que en otra. Eh, pero bueno, así a nivel general diría eso. Muchas veces, si te vas a dedicar a una actividad, yo es algo que recomiendo hacia la gente, es ir a los códigos fiscales. Los códigos fiscales del lugar en donde te vayas a instalar. Por ejemplo, no sé, acá en la capital federal será de capital, y en donde ahí puedes ver, en los códigos fiscales del año 2023, vas a ver todos los tributos que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se accede a un código fiscal? Está en internet, sí, Ok. sí, sí. Obviamente que la mayor recomendación es consultar con un contador o con un abogado, ¿no? Pero para tener un primer acercamiento está bueno porque bueno, podés ver, ahí en el código están todos los tributos y no sé, las alícuotas que se pagan, los servicios que están incluidos, etcétera. Bueno, también dijiste que hay empresas que tienen una mayor carga impositiva. Dije empresas, provincia quise decir. Sí. Hay provincias que tienen mayor carga impositiva que otras. ¿Qué provincia tiene mayor carga impositiva que otra? Bueno, a ver, no he litigado en todas las provincias, te soy sincero, pero sí, por ejemplo, vamos a quemar a una, ¿no? Misiones, la verdad que es una provincia que tiene muchos tributos, tiene alícuotas muy altas Misiones también, así que no es una provincia que al menos yo recomiende como para ir a instalarse. Después, bueno, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no es un lugar en donde haya muchísimas tasas municipales. Eh, Hay provincias en donde hay muchísima mayor cantidad de tasas. La verdad que la ciudad en ese sentido, bueno, es bastante favorable. Depende siempre del rubro, ¿no? Pero, pero bueno, no es un mal lugar para operar, para ejercer la actividad. Bien. Bueno, ya cerrando. Te quería pedir si le podías dar un consejo a los estudiantes de Derecho Tributario. A ver. em, Te diría más a los estudiantes de Derecho en general, si me permitís, ¿no? Sí. El primer consejo que yo les daría es que, obviamente, el estudio yo creo que es fundamental, sin lugar a dudas, pero creo que, al menos en la UBA, la carga horaria es muy corta. Generalmente vos estudiás 6 horas por semana. Mi recomendación es que empiecen a trabajar como paralegales, como procuradores, que empiecen a empezar a trabajar antes de recibirse. Porque eso te permite, una vez vos recibido, tener conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Que muchas veces la práctica es mucho más importante que la teoría. Así que mi primer consejo es ese: a partir de segundo o tercer año, si tienen la posibilidad, ponerse a trabajar de lo que es el derecho en un estudio jurídico, en una consultoría, no sé, mismo en el Estado también, en algún área legal, ¿no? O en una empresa en el área legal. Eh, la verdad ese es mi primer consejo, creo que es lo fundamental, que de hecho yo empecé, viste, tarde y es algo de lo que yo me arrepiento. Yo empecé más o menos en cuarto a trabajar y me hubiese gustado por ahí un poquito antes, empaparme. Y después, bueno, creo que está bueno, si bien no sé, uno en la UBA sale con una especialización, pero está bueno también conocer otras, no solo encerrarse en una. Me ha tocado trabajar en cosas civiles, comerciales. Estuve un tiempito trabajando en un estudio de derecho administrativo que hacíamos telecomunicaciones nada más.
Y la verdad que hay ramas muy interesantes que por ahí está bueno también explorarlas, ¿no? Como para saber bien qué es lo que uno termina queriendo Claro. y qué es lo que más le gusta. Genial. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor. La verdad fue un placer. Así que bueno, te agradezco de verdad. Gracias a vos por venir.